más que todo de dejar de pecar. Sí, la lucha que tenemos es dejar de pecar. Pero no podemos dejar de pecar por ningún motivo más que si nosotros queremos ya no pecar. Sí, o sea, que usted decida ya no pecar. Y para dejar de pecar es dejar de hacer lo que a usted le gusta. Entonces, tiene que convencerse, tiene que encontrar una forma de que usted quiera no dejar, o sea, ya no quiera pecar, pues. O sea, ni yo la voy a obligar a que deje de pecar. Realmente ni su esposo puede dejar, como exigirle que deje de pecar, o usted, esposa, a su esposo no puede. El hombre o la mujer tiene que decidir dejar de pecar. Y tiene que decidir dejar de pecar por alguna razón. Sí, por algo le tiene que hacer cambiar. ¿De acuerdo o no? Amén. ¿Y qué es eso, pues? ¿Qué le puede hacer a usted esforzarse para no caer cuando esté siendo tentado? Cuando tenga la tentación enfrente de usted de algo que le gusta, algo que le gusta mucho hacer y que es pecado. ¿Qué lo va a mover a dejar de hacerlo, a correr de allí? ¿Qué lo va a dejar de hacer? Y le voy a decir a mí que Dios, fíjese bien esto, lo baja con esa frase para empezar. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y no al contrario. A lo mejor no lo entendió, pero nosotros no hicimos a Dios del modo que queremos nosotros. Dios estableció, no había nada y Él estableció qué le gusta y qué no le gusta. Usted no puede decir que es pecado y que no. Él es Dios. Él lo hizo a usted y Él ofrece el cielo, pero también al rebelde castiga con el infierno. El que hizo todo, tenga la voluntad de que yo vaya al cielo, que Él hizo, y que yo sé que Él me hizo a mí, eso a mí me hace no pecar contra Él, porque yo no lo hice a Él, ni lo puedo manipular como yo quiera, o como yo me pueda acomodar, o establecer formas de Señor. Yo robé, pero tenía hambre. Yo robé, pero era nomás un dulcecito. Todos lo hacen. Sí, yo no voy a ponerle a Él la regla que yo quiera. Él, con todo su amor, Él me dijo que me daba el cielo si yo obedecía, y yo si estaba con Él. Si me porto mal, si lo olvido, si me rebelo contra Él, Él me puso a mí un camino, me puso aquí al infierno y me puso aquí al cielo. Sí, y Dios no quiere que vayamos con Él. Déjame le digo, Él no quiere ponernos en la mente el temor para poder ir al cielo, pero nunca lo niega. El infierno está ahí, es real, y el cielo está aquí, es real. Y Dios nos habla mucho más de su amor y de su dulzura y de la esperanza de estar con Él en el cielo, del cielo que Él hizo para nosotros. Y en la Biblia dice que el infierno lo hizo para los demonios. Mientras que usted esté en esta vida, tiene la chance, la oportunidad, la gloria de estar con Él. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo quiere dejar? ¿Por qué se esfuerza usted por dejar al Dios que le promete el cielo, cuando el infierno no lo hizo para usted, digamos, lo hizo para los diablos? Lo que quiere decir que cuando usted se muere, hasta ese momento, su último respiro, su último beat, si lo quiere decir así, Él quiere que usted esté en el cielo. Pero ahí se acaba su oportunidad y se convierte usted en un demonio, porque entonces se va a ir al infierno, donde están los demonios. Si usted no le mueve el infierno para dejar de pecar, porque no le tiene miedo al infierno, tal vez sea porque usted sí conoce a Dios. ¿Se entiende eso? La única forma de no temerle al infierno eterno, que Dios manda castigo allí a los demonios, y la única forma de no temerle a eso es conociendo a Dios, sirviéndolo a Él, diciéndole que nos dio un corazón nuevo, un corazón humilde, un dulce corazón, un corazón que sí sigue a Dios, para poder verlo a Él, para poder estar con Él de veras. Dios quiere que nos mueva su amor para no pecar. ¿Está bien? Vamos a ver. Voy a leer del 5 al 8, así corridito, del capítulo 3. Dice, quiere leerlo ahí donde usted está.
1, 2 y 3. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo, hablo como hombre. Dice en el 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Déjame le hago una comodia allí o una forma de entenderlo esto. Si la bondad de Dios la conocimos cuando nosotros hayamos pecado contra Él, vimos la bondad de Dios cuando nos perdonó, entonces conocimos la bondad de Dios por pecar, ¿verdad que sí? Entonces ahora, ¿por qué hay gente que dice, bueno, si conocí yo la bondad de Dios, el amor de Dios, porque me levantó a mí del pecado, ¿por qué Él me considera a mí malo por pecar? Si así conocí su amor. De eso se trata todo el estudio. Si está un poquito confundido a lo que dije ahorita, no se preocupe. Si ya lo entendió, gloria a Dios, porque va a entender el mensaje bien bonito. Ahí va. Dice en el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, dice Pablo, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Un estudio que está de pensarse. Okay. Si no quería pensar esta mañana, tiene que hacerlo. Yo no puedo obligarlo a hacerlo. Se puede venir se puede devolver a su casa como llegó, está bien si quiere, ¿verdad? Pensando en McDonald's. Pero también se puede ir a su casa con un gozo bien suave, porque entendió esto. Vamos a ver. Dios maravilloso, abre, Señor, nuestra mente. Señor, permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, y nos haga entender, Señor, de tu amor, entender tu majestad, tu soberanía, Señor. Dios maravilloso, ayúdanos para que nos ayude. Ayúdanos para que nos ayude el conocer el Antiguo Testamento. Ayúdanos para que nos ayude el saber cómo tú trataste y sigues tratando al pueblo judío que mencionaste que era tu pueblo, y ahora podamos nosotros entender cómo es que tú tratas a los tuyos, cómo es que tú tratas a tu pueblo, ahora nosotros siendo los escogidos, el pueblo redimido que ahora tú nombras tu pueblo. Señor, nosotros queremos servirte de acuerdo a como sabemos que tú eres. Como dijimos hace rato, tú eres el creador del cielo y de la tierra, y no al revés, que significa el cielo y la tierra no te creó a ti. Tú eres soberano, Dios. Manifiéstate hoy en nuestros corazones y transfórmanos con un corazón limpio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 5 así: si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Otra vez, si nuestra injusticia, si lo malo que somos hace resaltar lo justo que Dios es, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Hablo como hombre cuando hace esa pregunta, porque esa pregunta, ahorita vamos a investigar acá, esa pregunta se la hacían a Pablo. Se la hacían a Pablo gente que estaba contra el evangelio, contra la doctrina que Pablo predicaba. Y él dice, ok, esa pregunta no la digo yo, la digo como hombre, porque así piensa el hombre. ¿Sí? ¿Será injusto Dios que da castigo a algo que a él lo levanta? Sí, Dios manifestó que es justo perdonándonos la injusticia. Ahora Dios, ¿por qué castiga al que es injusto si a él le conviene que reconozcamos a él como justo? Vamos a ir pelando la naranja, ¿se va entendiendo? Ahí vamos pues. Entonces este versículo es lo más sencillo que pueda haber, y vamos a entenderlo de una manera, a ver si nos cae el 20.
Dice, un girasol o un mirasol, no sé cómo usted lo conozca, es una florecita que está allá en mi rancho, que sigue al sol. Sí la conocen, hay de diferentes colores, hay unos amarillos, unos de color lilita, bien bonitos, hay de diferentes colores, sí. Y a lo mejor hay más flores que las hacen así, ¿verdad? Ahí están y luego están como pachichis y luego ven el sol y como que voltean con él y todo el día lo siguen. ¿Sí saben cuál digo? Sí. Okay. Girasol o mirasol, una gente le dice así, una flor silvestre, digamos, que se mueve donde va el sol. Esta florecita, entre miles, porque se ven los campos amarillos o se ven los campos rositas, depende del color que sea el girasol o en el área. A mí me encanta, pero entre miles, una flor tan bonita, dice, no se ve, digamos, no puede distinguir la flor tan bonita entre miles, que están bien bonitas. Es como aquí, ¿quién es la más hermosa? Todas, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? No se puede distinguir una de otra porque todas se ven así, como un girasol. Dice, entre miles no se nota. Dice, pero si nace esta florecita, este girasol, solita, en una craqueada de una piedra grandota, y sale solita el girasol y está viendo allí, se ve con mayor belleza que todas las demás que están allá. Si la florecita esta nace solita y usted la puede mirar solita allí, usted dice, esta flor qué bonita, mira cómo sigue, hasta pone atención, mira cómo sigue el sol. En la mañana la vi acá y mira ahora va acá, porque está solita y se ve como más hermosa. Ahora meditemos en ese pensamientito. El pecado, dice, de acuerdo a la Biblia, vamos a hacer esta comparación. ¿El pecado fue bueno porque hizo ver la majestad de Dios más? ¿O esta flor en realidad es más bella que todas las demás que están allá? A ver, el pecado sigue siendo todavía muerte. Aunque haga Dios ver más bonito por su amor, el pecado todavía sigue siendo la muerte eterna. Y la flor solamente es igual de hermosa que todas las demás. Como quisiera que me entendieran. Sí, porque la flor esté más bonita, porque la flor esté solita, no está más bonita que las otras. Nomás se ve. Y si el pecado hizo ver en nosotros a Dios majestuoso, el pecado no se hizo bueno. ¿Está bien? Ok, ahí vamos, creo que vamos. Dice, pondré otro ejemplo más práctico. Si nuestro pecado fue el que causó que miráramos el gran amor de Dios para con nosotros cuando dio su vida por nosotros, es entonces que nos damos cuenta que fue el pecado que nos unió a Dios. ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué diremos entonces? ¿Que el pecado es bueno? ¿Porque el pecado nos unió a Dios? Entonces, ¿por qué el enojo contra el pecado? Porque mucha gente dice eso. Y esa es la pregunta a Pablo. Si el pecado nos unió a Dios, entonces ¿por qué Dios está enojado contra el pecado? Si es de la única forma que conocimos a Dios y su amor. Observemos la aclaración de Pablo cuando él dijo esa pregunta. Hablo como hombre. Sí, hablo como hombre porque los hombres piensan así. Los hombres necios que no creen que hay Dios se quejan de Dios, se quejan de la manera que Dios hizo las cosas. Acuérdense, Dios es el que hizo el cielo y la tierra y no los hombres hicieron a Dios. O el cielo hizo a Dios. Nosotros no reglamentamos a Dios, ni en la forma que Él juzga. Él es poderoso, Él es sabio, Él es absoluto, Él es soberano, Él es el creador de todo y está por sobre todo y sobre todas las cosas. Él es Dios, así le digo, absoluto. Ahora, ¿por qué la objeción de este necio? Es una que solo el hombre que tiene conocimiento de que Dios existe, pero que no es su Señor. Hay tanta gente así. Hay tanta gente que dice, es el mismo Dios. ¿Por qué ustedes van para allá? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Si es el mismo Dios. La cosa es de que lo conocen de habladas, pero no lo han reconocido como su Señor. Sí, no lo tienen familiar en su mente, nada más hablan de Él porque tienen boca.
Si nos fijamos, esto es lo que Pablo ha estado haciendo. Menciona una pregunta que una persona del común preguntaría, porque esos eran los críticos del apóstol. Sí, a mí me han criticado bien muchote cuando de repente yo estoy platicando con alguien y luego aquí en la predicación tal vez yo salga con algo que se parezca a lo que me preguntaron. La cosa es que yo, honestamente, yo tengo una vida. No sé si sepan, tengo una vida. Y esta vida incluye mi matrimonio, mis hijos, mi casa y la iglesia. Nomás tengo esa vida. Y las cosas más importantes en mi vida es mi esposa, mis hijos, la congregación, mi trabajo. Eso es lo que incluye mi vida. Digamos que lo importante de mi vida. Entonces, por más que quiero, no puedo separar todo de todo. De veras que sí quisiera de alguna manera ser Miguel el pastor, ser Miguel el esposo y el papá, y ser Miguel el hijo, y trato de hacerlo, de veras trato de hacerlo, pero no puedo porque entonces me convertiría en una persona que tiene muchas personalidades. Una persona que si mi mamá me ve en la calle, yo le diría, mamá, dígame pastor, ¿verdad? O a mis hijos, en vez de papá, no, dígame pastor. O a ustedes empezaría a regañarlos, levanten esa silla, ¿por qué se puso esos zapatos? ¿Por qué tiene los zapatos? ¿Por qué no se cambió de calcetines hasta que ya quede? Sí, y no es así. Pero aunque trato de la mayor forma de estar todavía y ser 100% donde yo esté, todavía las palabras que andan rondando en mi mente y las experiencias que yo voy teniendo, pues vengo y las expongo aquí. Trato de pero todavía no puedo hacerlo por completamente. Y creo que es bueno eso, Creo que es bueno eso. Pablo está haciendo lo mismo acá. Las críticas que le decían a él las quiere transformar en una forma de enseñanza. Sí, y por eso no se me agüite, pero de repente usted tiene una plática, no cuando venga y me platique una cosa personal, no lo voy a hacer. De veras se lo prometo. ¿Verdad? Pero si usted no me dijo, no le diga a nadie. No, muchas veces yo voy a usar la prudencia y la uso para no sacarlos al balcón, ¿no? Pero en una plática normal que tuvimos, digamos, hace un mes, y donde usted dijo que usted creía esto, ¿verdad? Y no voy a decir, me dijo, pero sí si me impactó en esa plática, si yo creí que había algo que estudiar o algo, tal vez lo mencione y no se me ofenda. Tal vez lo mencione de alguna, no voy a decir que o aquel, pero así va a salir porque no tengo, no puedo dividirme pues tengo que hablar de algo que yo creo que es importante, punto y aparte. Pablo está haciendo eso, ¿está bien? Pablo está usando esa sabiduría que Dios le dio y la forma que él tiene para mencionar. Y él dice, hablo como los que me han preguntado esto y dicen, si Dios es bueno y conocimos su bondad porque pecamos, entonces ¿por qué Dios está enojado con nuestro pecado? Y Pablo lo usa esto. Vamos a seguir. Dice, y enseguida responde, a través de esa pregunta, Pablo responde con gran seguridad. Pongamos la respuesta a la vista. Pablo, digamos que hace la pregunta, se responde de acuerdo a como un necio preguntaría, y luego dice esto, tan seguro, dice, no resulta nada bueno del pecado. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. En la Biblia encontramos en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos va a suceder esto. Mezclará la gente lo bueno con lo malo. Y ya no habrían, a ver, ahí le voy otra vez. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. En la Biblia encontraremos que en los últimos tiempos la gente mezclaría lo bueno con lo malo y ya no sabrían qué es bueno y qué es malo. Eso dice la Biblia que en los últimos días pasaría. Déjeme le digo cuánto falta para que lleguemos a los últimos días. Empezaron hace mucho. Ya empezaron desde hace mucho. ¿Cómo poder juzgar entonces? Así. Si lo malo es bueno para unos y lo bueno es malo para otros, o los dos pueden ser malos, pero también las dos cosas pueden ser buenas, ¿quién va a poder juzgar pues entre lo bueno y lo malo? Si en estos tiempos así está sucediendo, ya no hay bueno absoluto, ya no hay malo absoluto. Las dos cosas de acuerdo a quien lo vea puede ser bueno, y las dos cosas de acuerdo a quien lo vea puede ser malo.
Vamos a ver. Esos tiempos llegaron ya. Esos son los que estamos pasando ahorita. En Isaías 5:20 dice, ay, y no porque ya estemos en esos tiempos y eso sea la moda y eso es lo que todos estamos viendo ahorita, no por eso pasa a ser la verdad. Dios todavía va a castigar lo bueno y lo malo, y ese es nuestro gran problema. Dios no está confundido como nosotros, y es lo que Pablo está tratando de decir. Está diciendo Pablo está diciendo, ¿cómo es que Dios va a juzgar el mundo si Él pudiera tener un error en su justicia? Si ya Dios ya está confundido como nosotros, si ya no sabe qué es bueno y qué es malo, y qué es hombre y qué es mujer, como estamos confundidos ahorita. Si Dios pensara así, nosotros todos, sabiendo que Dios nos va a juzgar un día, ¿qué diríamos? No, que no nos juzgue Dios, porque Él está igual que nosotros. Y Pablo está diciendo, no, señores y señoras, Dios no se equivoca, Dios es justo y Él sigue en su mismo. Él no ha cambiado. Nosotros sí, porque somos malos, porque nuestra naturaleza es pecadora, y porque somos bien convenencieros, y porque nos gusta el pecado, y porque nos gusta la maldad, y porque somos malévolos y tenemos un corazón cochambroso, y por eso estamos cambiando y cambiando y cambiando, y cada día que va siendo más gente a la casa de lo malo, decimos, ya no es tan malo. Antes se miraba muy malo, pero ahora ya no se ve tan malo. Y nomás vea la historia. Los trajes de baño en los años 40 eran como chores. Ahora ya no se ve nada de traje de baño, ¿verdad? Y gente bien decente se los pone, digamos, nomás pongámoslo así. Gente bien decente, sin ofensa, gente bien decente, bien santa, viene de las iglesias vestidas no tan decentemente. No se ofenda a nadie, por favor. Nada más estamos viendo la mentalidad de la gente, cómo es que va cambiando y cómo vamos cambiando con la sociedad. Dios no cambia, Él no cambia. Isaías 5:20 dice, ay, como aguas, como cuidado, ¿por qué? No lo hagas. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En estos días nuestra sociedad dice, así dice, pero ¿cómo puedes ser tan cerrado? No vives ni dejas vivir. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Mientras que la Biblia afirma esto. Y la Biblia, como dijimos la semana pasada, es la palabra de Dios. Y qué chiste que sea la palabra de Dios si la palabra de Dios no es contundente y punto. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos que acatar a la palabra de Dios, no a lo que el mundo diga. Sino, entonces comparamos la palabra de Dios con lo que el mundo dice, y eso sería un error que nosotros sufriríamos unas grandes consecuencias. Quemaduras de tercer grado o de primer grado. Juan 5:29, lo que Dios afirma. Y los que hicieron lo bueno, aquí está hablando del Señor nuestro, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjele digo una cosita. Si usted, el mundo lo logró confundir con lo bueno y con lo malo, y ya no sabe qué es una cosa que es otra, déjele digo esto, despabilese, porque Dios le va a encontrar lo malo que hizo, aunque usted estaba confundido, y lo va a condenar. ¿Está bien? ¿Acepta esta verdad? Entonces tenemos que recapacitar, porque Dios también, si usted hizo lo bueno, sabiendo que era lo bueno, Dios le va a despertar en aquel día y realmente, de acuerdo a la Biblia, al dormirse usted, al cerrar sus ojos en su muerte, en ese momento Dios le va a enseñar su presencia. Dios no está confundido. Dios sí sabe qué es lo bueno y sí sabe qué es lo malo. Y déjame le digo un secreto, usted y yo también. Amén. Así lo ve Dios. Así lo ve Dios. ¿Sabe usted por qué no vienen a la iglesia muchas gentes? Porque no quieren que les digan su pecado. Ellos dicen, no, pues ¿para qué voy ahí si nomás me quieren criticar?
¿Sí? No les gusta. Sí saben. No es que ellos dicen, no, es que estoy confundido. No. O sea, Dios no va a aceptar esa confusión. Si sabes lo que es bueno y si sabes lo que es malo. Dicen, la Biblia es un libro que te aparta del pecado. ¿Verdad? Pero el pecado te aparta de este libro. Te aparta de estar con Jesús. Verso 6. En ninguna manera, dice Pablo contundentemente, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Veamos claro el punto de Pablo. Si Dios está confundido como los hombres, ¿cómo podría Él juzgar? Vamos a checar una de las listas de pecados que nos apartan del cielo. Por si alguien está confundido y no sabe muy bien si lo que hace está bien o está mal, vamos a ver qué dice la Biblia. Ay, como que vamos a ir a ver qué dice. Ya sabemos, ya sé que ustedes sí saben, pero vamos a ver qué. A lo mejor estamos en pecado, quién sabe. Vamos a ver. Yo creo no. Dice, porque de acuerdo a lo que Él dice, Él va a juzgar, no de acuerdo a lo que nosotros decimos. ¿Está bien? Vamos a checar una lista, ahí va. 1 Corintios 6, de 9 al 12 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego como que va a empezar, dice como esta palabra, ese primer versículo o esa primera frase, pero luego va a tener una listota. Pero empieza diciendo, los injustos. Entonces, acuérdese, cada vez que usted sea injusto con su vida, y yo no sé qué vaya a hacer, ¿sí? Tal vez se va a poner un pedacito más de carne que a su esposo, ¿verdad? Porque usted hizo la comida. Acuérdese, los injustos, punto y aparte, no van a entrar al reino de Dios. ¿Está bien? Usted sabe, usted acomode su injusticia a lo que dice, porque ahí dice que no van a entrar al reino. Es importantísimo, pues. Dice, no erréis, que ya saben, ¿verdad? No se hagan, ¿verdad? O sea, no erréis es eso. Sí, no digas que sí te vas a ir al cielo cuando sí sabes que estás cerrándole, ¿verdad? No erréis. Dice, ni los fornicarios, que significa toda relación íntima fuera del matrimonio, ni los idólatras, todo aquel que pone confianza, que pone fe en alguien o en algo que es absolutamente no Dios. Si tú pones confianza, si tú estás esperando, si tú crees que te va a ayudar este amuleto o esta foto de este santito volteado de cabeza y te va a conseguir un novio, si tú lo que creas, si tú traes algo que no sé qué, en qué tú pongas confianza, si en un horóscopo, si en lo que tú creas que te va, en el dinero, en tu trabajo, sí, en tu fuerza, en tu fortaleza, en tu sabiduría, sí, en todo lo que tú creas que es algo que te va a mejorar. Si pones confianza en algo que no sea Dios, eres idólatra. Ni los adúlteros, que ya saben qué es, una persona que está casada y que tiene relaciones con alguien más. Sí, ni los afeminados. Vamos a pasar bien rapidito esto, pero quiero aclararlo, porque dice aquí afeminados y los que se echan con varones, y luego hace como una diferencia. Hay que explicarlo bien rápido. Yo sé que son puros mayores de edad y los otros no van a entender nada, entonces ahí va. Sí, ni los afeminados, que son, y fíjese bien esto, y yo la verdad tuve que investigar porque yo quería salir de esta duda. ¿Por qué? Por eso lo voy a poner aquí, porque quería aclarar bien qué era esto. Los afeminados son personas dóciles. Ahí le va. Son personas dóciles que permiten que hagan con ellos lo que sea. Pero incluye, esta palabra incluye niños. Eso es lo que incluye. Afeminados. Jóvenes o niños prostitutos. Ni los que se echaron con varones. Y esto incluye homosexuales, hombres o mujeres bisexuales. Verso 10. ¿Está bien? Ni los ladrones, no puedo explicarlo, ni los ávaros, una persona que no tiene llenadera. Fíjense, una persona, un cristiano solamente no tiene que tener llenadera de Dios, pero de todo lo demás tiene que tener límites, de todo lo demás. Los ávaros, ni los borrachos. No sé si tengan que explicar qué es un borracho, pero le voy a explicar qué es un fumador. Una persona que fuma un cigarro al año es considerado un fumador. Ahí usted echa el lápiz del borracho. ¿Está bien?
ni los maldicientes, que son los malhablados chismosos. Sí, los maldicientes son los malhablados chismosos. Ni los estafadores, que son mentirosos aprovechados. Y luego dice la conclusión de todo esto: estos no heredarán el reino de Dios. Tenemos que pensar en esto. Esta lista no está aquí por otra cosa más que para hacernos saber que no tenemos que ser así, pues. Que Dios, el que hizo el cielo y la tierra, manifestó que estas personas no pueden entrar a su reino, en donde Él quiere que todos entren. Y por eso Él quiere decirnos: estos no, los que hacen así no van a entrar. No es que voy a cambiar después o voy a dar más chances. No sean así. Yo quiero que ustedes vengan a mi reino, que yo les voy a dar regalado, porque acuérdense, la herencia no se gana. Dice que no heredarán el reino de Dios. Nadie nos podemos ganar el reino de Dios. Lo va a heredar a estas personas que no hagan esto. Los demás, acuérdense, es terrible, pero Dios no quiere como presionarnos: te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Él dice: te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo. Pórtate bien, esos son los que yo quiero, ese es mi cielo, te lo regalo. Nomás no te portes mal. Ese es el Dios de la Biblia. Él tiene una regulación, y es que el pecado Él no lo admite. Dice allí mismo en el versículo 11: y esto era así. Es una gran bendición, porque el Señor quiere que entendamos que eso, aquí los que estamos en la iglesia, debemos de hablar de estas cosas en pasado. Si todo lo que dijimos ahorita es de acuerdo a la Biblia, debe de ser el pasado de cualquier cristiano. Esto eras en tiempo pasado. O si eres, ahorita Dios te está abriendo el cielo y dando la oportunidad, y te está diciendo: si estas otras gentes no te condenaron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. De ahorita para adelante. Vete a tu casa y no vuelvas a hacer lo mismo que sí sabes que no me gusta y que te va a prohibir la entrada al cielo. Dios no, tu pecado. Arrepiéntete ahorita mismo. Oyen esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde está eso? Porque se dice muchas veces, pero mucha gente no sabe dónde está. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué significa esto? Tenemos un Dios bueno. Dios es amor. Amén. Con el justo y el obediente. Pero con el injusto y el rebelde va a castigar con el infierno eterno, porque se convirtieron en sus enemigos y terminó odiándolos. No hay otra forma de que Dios vaya a hacer esto con una persona que va a ir al infierno. Ocupa a Dios no amarlo. ¿Se entiende eso? Ese es el Dios de la Biblia, que castiga el pecado y bendice al obediente. Esa es la justicia manifestada. Que no se nos olvide, porque esa es la misma naturaleza del Dios que servimos. Esta es la esencia de la naturaleza, la característica del Dios de la Biblia, que castiga con la eternidad el pecado y bendice con la vida eterna al obediente, al dócil, al que cree. Si algunos más ya habéis sido lavados. Aquí terminamos. Aquí dice: el principio heredarán el reino de Dios. Dice: y esto eras algunos. Esos serán algunos. Dice: pero ya han sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: el Espíritu Santo en nosotros, los que estamos aquí, ya nos ha purificado, nos ha santificado. Ya no somos como dice aquí que éramos. ¿Está bien? Esa es nuestra esperanza, y con esa seguridad tenemos que volver a nuestra casa. Tenemos un corazón limpio, porque el Señor dice aquí que Él nos lo dio porque Jesucristo lo hizo en nosotros. Nos purificó, nos santificó y puso Dios su Espíritu. El Espíritu Santo, déjenme le digo una cosa porque mucha gente lo malentiende. El Espíritu Santo no es un fantasma que está esperando que usted diga: yo te recibo, Jesús, y luego te brinca a ti y luego te hace ver cosas. Sí, el Espíritu Santo no es como una sombra que te brinca y luego te espanta y te voltea los ojos. No.
el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es otro Dios que tiene otra cosa que hacer y que tiene otras cosas que hacer contigo. No, es el mismo Dios que quiere que tú camines con Él y que te dice todo lo que Jesús tiene preparado para la gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia en Juan 15:16. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha purificado porque nos ha hecho entender que Jesús en la cruz lavó nuestros pecados. Amén. Todas las cosas me son lícitas. Termina diciendo Pablo todavía en este versículo. Todas las cosas me son lícitas. Todo me es permitido. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Todos esos pecados los puedo hacer. Soy libre, usted es libre de hacerlos. Pero no los haga. Porque no le conviene, dice aquí. Dice, yo no me dejaré dominar por ninguno. Ese es el esfuerzo, ese es mi yo no voy a caer en el pecado. Dice, hermanitos preciosos, tenemos libertad de hacernos esclavos de todos estos vicios, pero también de esforzarnos en el poder de Dios en nosotros, porque eso fue lo que dijo aquí, que en el Espíritu Santo sí podemos salir adelante, dominar todos esos vicios y salir triunfantes. En Jesús somos más que vencedores, dice la Biblia. En el poder de Dios salir de todo esto, vencedores con Cristo. Hay otras listas, pero creo que esta está muy completa. Ahora, vamos a volver. ¿Qué estoy diciendo? Dice, alguien preguntará, ¿es este el que puso las reglas? ¿Es Dios el que puso las reglas? Él es el que nos conoce y estableció que nosotros lo conozcamos a Él. En la Biblia Él nos dice qué es bueno y qué es malo. Y el que puso la regla, el que midió el pecado y qué era pecado y qué no. Sí, acuérdense ustedes que en cuanto vino la ley, encontramos nuestro pecado. Si cuando Dios estableció cuál es la regla, nos encontramos pecadores, como por ejemplo tal vez en esta lista usted se encontró cometiendo algún pecado de estos. Si no oímos la lista, no sabemos que somos pecadores y Dios no nos puede juzgar por eso. Hasta que nos reconocemos pecadores, hasta que Dios nos dice qué es bueno y qué es malo, ahora sabemos que estamos haciendo lo malo y entendemos que lo bueno que pensábamos que era, no era bueno, era malo. Mi pecado lo conozco cuando el Señor me dice qué es pecado y qué no es pecado. ¿Está bien? Este Dios que conoce todo no lo expone. Entonces, es seguro que en aquel día, en el juicio, Jesús no invente una regla nueva, sino que simplemente dejará que la Escritura nos juzgue y nos encontremos culpables solitos, porque encontramos que la Escritura sí dice. Y también nos hace saber, nos hará saber en aquel día, y desde ahorita, si usted está viviendo de acuerdo a la Biblia, que es usted salvo y que usted ha encontrado la eternidad ya. Si usted quiere vivir la eternidad que Dios menciona y disfrutarla, entonces vívala ya, porque la Biblia dice y ya le dijo. Disfrútelo ya. Aquí todos somos eternos, con dos caminos, uno para el infierno y uno para el cielo. Y la Escritura nos convence, ¿sí? nos declara para dónde vamos ahorita mismo. Y usted lo sabe. Dios en el infierno, dice la Biblia en una escritura, que los que estén en el infierno por los siglos van a decir Dios es justo. Los que estén en el infierno. ¿Se fijó en esto? Eso dice la Biblia. Desde ahorita usted y yo tenemos que saber para dónde vamos. Porque dice la Biblia, Dios no está confundido. Dios anuncia, Dios nunca cambia, y sabemos con toda seguridad que Él juzga justamente. La Biblia lo afirma desde el principio y hasta el fin. En Génesis 18:25 dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, con el pecador, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es. No, pero es una pregunta, ¿no ha de ser lo que es justo? Si entonces Dios es absolutamente justo, nos dice desde Génesis, y con toda seguridad lo sabemos. Dios odia el pecado y condenará al pecador por la eternidad, así como ama sin medida al obediente y le dará vida eterna. Este es el Dios de la Biblia, y solo hay un solo Dios, y este Dios es un justo juez. Esto fue en el principio, vamos a ver qué dice al final. En Apocalipsis 20, del 11 al 12, dice, y vi un gran trono blanco, y que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Acuérdense, cuando Dios venga a juzgar a nosotros,
Como cuando vengan a juzgar a los pecadores, realmente es lo que está hablando la Biblia. Si conocemos que eso que dice las Escrituras en Apocalipsis, cuando Dios venga a juzgar a los que va a levantar para condenación, dice allí que ante su trono se desapareció el cielo y la tierra pasadas. Sí, entonces, hay personas que dicen que su esperanza es vivir en esta tierra para siempre. Pues ahí se les va a acabar su chiste, porque aquí dice que se van a desaparecer de la presencia de Dios y nunca más van a aparecer ya más. Ese cielo y esa tierra pasaron ya. Eso dice la Biblia. Y dice aquí, y ningún lugar se encontró para ellos. Se acabaron su lugar de esta tierra y del cielo que conocemos, ya no existe más. Y vi a los muertos, dice Juan en la revelación que Dios le estaba dando. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ese es el gran día del gran juicio del gran trono blanco. Sí, en donde los elegidos ya no están allí. Nomás están sus nombres en el libro de la vida que vamos a ver ahorita. Pero aquí es donde toda la gente que se murió sin Jesús, desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la tribulación y de todos los tiempos, van a aparecer enfrente de Dios. Y Dios los va a juzgar con toda justicia. Va a sacar los libros de la historia de sus vidas y se los va a hacer ver. Esto hiciste, aquí te dijeron, aquí me rechazaste, aquí también y acá también. Y no van a poder decir que no, porque es su vida de cada quien. Dice, fueron los libros abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso es lo que pasó, eso es lo que va a pasar en el día, y esa es la aplicación de Dios. Dios va a juzgar justamente lo bueno, va a juzgar lo malo. Como conclusión, hermano, no voy a terminar, pero voy a decir, hermano, concluimos en esto. Ustedes y yo creemos en Dios, en un Dios que castiga el pecado y que apremia la justicia. Y como en nosotros no hay justicia, eso es lo que tenemos que pensar. Dios va a premiar la justicia, pero ¿quién es justo de aquí? Sino solamente el que cree en Cristo, que nos hace justos. Dice, nos proveyó entonces al Hijo, quien es justo, para que en Él seamos pues justificados. Y es por eso, por la gracia, la única forma que podremos solo entrar al cielo, solo por creer en Jesús, solo por Él justo, nosotros somos justificados. Y Dios nos va a juzgar a nosotros de acuerdo a la justicia de Él en Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario. A todos nosotros, todavía injustos, pecadores, nos va a juzgar de acuerdo al juicio que Él tuvo en la cruz, a nuestro juicio que fue en la cruz, en donde Jesús pagó por nuestra culpa con su muerte, con su vida más bien. Sí, pagó con su vida nuestra vida. Murió por nosotros. Nuestro juicio está saldado. Nuestro juicio ha sido, Dios hizo así. Amén. Amén. Del 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy justificado? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Si el apóstol Pablo o mejor dicho, el Espíritu Santo nos acaba de revelar, nos ha dado una cátedra de cómo será que seremos juzgados en aquel día. Y juntos nosotros, con alegría, damos gracias a Dios, porque sabemos que Él es bueno y misericordioso, y aún sabemos que Él es justo y que tiene poder para castigar al desobediente e incrédulo rebelde, como dará al cielo al siervo fiel. Lo que entendemos pues es que Dios lo que entendemos es que Dios no es injusto. Y aún al que eso crea, sí, fíjese bien esto, entendemos entonces, de acuerdo a todo esto, que Dios no es injusto. Y el que crea que Dios es injusto, todavía Dios lo va a juzgar a justamente. Ahora notemos una clase de resumen que Pablo nos provee aquí. Dice, ampliaremos el versículo para que nos sea clara esta queja de personas que criticaban la doctrina de Cristo y se la cargaban a Pablo. Pasó en aquellos días y pasa hoy mismo. Si por causa de nuestro pecado Dios ha sido glorificado y nuestra mentira resalta ante la verdad de Dios, es nuestra debilidad humana y falta de compromiso cristiano que hace ver la fortaleza y la bondad del Altísimo. Y es la maldad y nuestra falta de interés lo que hace resplandecer la gracia de Dios. Todo esto es verdad. Pero todo esto, las personas necias lo usan para decir, si toda nuestra maldad, si todo nuestro pecado, si toda nuestra mentira hace que Dios se vea bien, ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué nos considera pecadores y malos? Sí, eso es como conclusión de todo lo que hemos estado viendo. Este tipo de personas existían en tiempos de Pablo y lo retaban
en estas insinuaciones que degradan la esencia del Dios Santo. Decían que si de esto el resultado es la gloria para Dios, entonces, ¿por qué Él nos acusa de pecadores y nos aplica juicio? Cuidado, preciosos y preciosas. Cuidado si usted ha pensado alguna vez así. Debemos de parar de pensar así y no hablar más. Mucha gente usa esta clase de declaraciones bíblicas para torcer las escrituras y blasfemar la misma naturaleza exclusiva, personal, íntima de Dios. Una de las características de Dios es que Él es justo. Acuérdense, si queremos saber cómo es Dios, Dios es justicia y Dios es amor. Entonces, no, el que diga Dios no es justo está como quebrando la personalidad de Dios. Está siendo peleonero, digamos, directamente a Dios. Dice, y estas gentes culpan a Dios de injusto, poniendo en tela de juicio o dando lugar a duda de la veracidad de los juicios de Dios. Muchos dicen, pues si es por gracia, entonces puedo vivir sin preocupación por el pecado. De todos modos soy salvo. Mucha gente dice esto. Entonces puedo vivir como sea, aunque peque, porque Dios ya murió por mi pecado. Yo todavía soy salvo. Dice, y esto es muy a pesar de mí. Muchas personas dicen eso y eso es terrible. Yo soy salvo a pesar de mí. Aunque es como una clase de verdad, porque Dios es más justo que esto. Lo están usando, sí, diciendo, como aprovechándose del amor de Dios, sí, de todo lo que Él hizo y decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios me tiene que entender, sí, porque Él es bueno. Y aunque yo peque, Él me va a salvar al final de cuentas. Eso es contra su justicia, es contra su persona, es contra su naturaleza santa. Es una burla contra de Él, es una blasfemia. Tratan de excusar su falta de entrega en sí. Están buscando una forma de no ser tan entregados a Dios, de no ser como los que son bien entregados, como los que sí están comprometidos con Dios y decir, yo todavía soy salvo porque Dios es bueno. Sí, tratan de excusarse y se engañan a sí mismos, porque los que dicen así sí saben del evangelio. Y esa es la cosa, una persona que hace de esta manera sí conoce el evangelio. Dice, pero esconden vivir sin pensar en porque simplemente les estorba en sus vidas, y para no reconocer su eminente futuro en el infierno, porque tampoco quieren pensar en mejor viven el pecado, pero se engañan diciendo, de todos modos Dios me perdonará, Él es bueno. Se engañan viviendo en pecado cuando Dios dice que no vivamos así, porque Él va a castigar el pecado, Él va a castigar lo malo, Él va a castigar lo malo que hagas y va a premiar lo bueno. Dice, estas personas, y esta es una opinión personal, blasfemos hipócritas. Vamos a seguirle antes de que me apedríen. 8. Dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es? Pablo dice esto, ahorita voy a explicarlo porque es bien bonito. Dice, ¿por qué no vamos a decir esto? Dice Pablo. Luego dice, ¿cómo se nos calumnia? Es lo que no quiere decir. Dice, ¿por qué no decir esto? ¿Cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa. O sea, que Pablo está diciendo, ¿cómo no voy a decir esto? Aquellos que piensan eso de nosotros son condenados ya justamente. Dice, y afirman que nosotros decimos esto, hagamos males para que vengan los bienes. Esto es muy importante. Pablo está alterado a este punto, también como yo, por esta clase, o sea, está alterado porque esto altera. Si personas que se estén burlando de Dios y que digan, yo soy salvo a pesar de mí, no importa que yo haga, Dios me va a salvar, eso te duele, porque el Señor es justo y es bueno, y sí conocemos la presencia, sí conocemos su personalidad. Sí, Él no va a permitir que una persona que esté burlando de Él se vaya al cielo. Es tan sencillo como eso. Aunque sea la salvación por gracia, Él quiere que entendamos quién es Él, porque el que lo entiende, entonces se porta bien. Por amor, es como por agradecimiento. Eso es lo que hacen los salvos. Dice, en serio, son muy detestables, porque se hacen pasar por religiosos y usan cualquier conocimiento de la Biblia que tienen para sus propios vientres, y sagazmente creen que salen victoriosos de sus contiendas, pero su futuro es muy triste. Dice aquí Pablo, esto es lo que dice acá, no quería mencionarlo, pero ya no me importa. Es una clase de lo que está diciendo Pablo aquí. Lo haré. Pablo nos informó que hay personas que son, de las que estamos hablando ahorita, que calumnian al cristiano. Que calumnian al cristiano. Aquí dice que lo calumnian a él. Yo digo que calumnian al cristiano, sea Noé o sea Martín, que están aquí.
O sea, que al cristiano en general, los cristianos dicen, pequemos a diestra y siniestra, que al cabo que Dios nos perdonará y encima nos bendecirá con bienes. Mucha gente dice esto. Notemos lo que nuestro apóstol Pablo dice: no solo merecen la condenación, que les es completamente justa. Dice en el versículo 4, hablando de esto, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Terminamos con Romanos 5, 20, 21 y 6, 12. Dice, pero la ley, porque es una contestación de todo esto. Aquí mismo en Romanos, pero 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Si nos quedáramos con eso, pensaríamos iguales que ellos. Entonces tenemos que pecar para que anuncie, para que abunde la gracia de Dios, para que la bondad de Dios se manifiesta. Pero el capítulo 6 nos da respuesta a todo esto. En el 1 y en el 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice en el 2, de ninguna manera. Y es tan sencilla la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si fuimos muertos al pecado por la gracia de Dios, ¿cómo es que vamos a seguir pecando pensando que eso va a darle más gloria a Dios? Si esa es la clave. Hemos muerto al pecado, ¿cómo es que ahora vamos a vivir todavía en él? Si ya morimos al pecado, no debe de ser, el pecado está muerto. Y debo pedir un momento más porque tengo que terminar esto. Voy a leer ese estudio, pero quiero leerles nomás lo voy a leer, es un salmo, el Salmo 50. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Dios no necesita de nuestros sacrificios. Dios no necesita de nuestras buenas obras para salvarnos. ¿Ok? ¿He de comer yo carne, dice Dios? ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? En una versión que también ahí está, en la versión Nueva versión internacional, es las mismas palabras, pero creo que explican un poquito más, y quiero que se entienda esto, porque es bien importante y tiene que ver con esto que estamos viendo ahorita. Si acaso me alimento con carne de toros o de sangre de machos cabríos, cuando la gente viene y lo ofrece como si Dios tuviera hambre para comerse sus sacrificios, en este caso son nuestras buenas obras. Pensamos que Dios está ocupando de que nosotros vayamos y lo complazcamos para entonces Él salvarnos. Si Dios no nos necesita. Ese es el punto. Dios es soberano, sí, y nos va a salvar porque Él nos ama y porque obedezcamos su palabra, porque creamos que Él existe. Dice en el 14, sacrifica a Dios. Esto es lo que Dios quiere, alabanza. Que es comprométete a obedecerlo. Ese es tu sacrificio, eso es lo que Él te pide. Eso es lo que Él te pide para que tú vivas como salvo. Sacrifícate comprometiéndote a obedecerlo. Y paga tus votos al Altísimo, que significa cumple lo que prometes. Cumple tus promesas al Altísimo. Comprométete con Él. Un día hace poco yo dije, no se comprometan con Dios si no van a cumplir. Si no van a cumplir, no se comprometan con Dios. Pero Dios dice que se comprometan con Él, pues, y que cumplan si usted ya se comprometió con ser cristiano, viva como un cristiano debe de vivir. Dice en el 15, e invócame en el día de la angustia. Dice ahí, y te libraré y tú me honrarás. Dice en el 16, pero el malo dijo a Dios, ¿qué tienes tú que hablar? Y esto es bien importantísimo. Pero al malo dijo Dios, sí, a la persona, déjale digo cuál, a la persona que se sienta en las sillas de las iglesias cristianas y que su corazón está todo cochambroso y que dice las cosas de Dios. Al que se sienta en la iglesia cristiana, sabe lo que dice la Biblia y para su conveniencia habla de versículos que benefician su vientre, su cosa de él, y no honran a Dios. Dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Con qué derecho aún los mencionas? Dice el 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él.
que con los adúlteros te identificabas. Dice en el 19, tu boca metías en mal, que significa el chisme. Le das rienda suelta a tu boca y engañas a quien se ponga enfrente. Ese es el malo. Dice, y tu lengua componía engaño. Es en el 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Hablabas de más. Mentira o verdad. Aquí es esto, le das suelta rienda. Es lo que le dije hace ratito a ustedes. Si ustedes me confían algo y luego yo yo dije que voy a tratar de hacer cosas que sean beneficio de algún comentario que me hagan hecho, pero alguien que me confía algo, téngalo por seguro, yo no voy a decirle a nadie, porque yo no quiero ser uno que le dé rienda suelta a la boca y perjudique con la verdad a alguien. Acuérdense de esto, no ocupo de echar mentiras de alguien. El chisme no todo el tiempo es mentira. Sí, el chisme incluye ¿cómo le llaman a esto? Sí, quitar tu derecho, sí, bajarte, disminuir tu persona porque tú reveles lo de alguien, sí, que debe de ser confidencial. Aunque sea verdad, no digas, no, pero es que es verdad, por eso que tiene que ver. No tienes que haber dicho eso. Si disminuyes la persona de tu prójimo y eso, no lo honras. Dios dice eso. Dice en el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Dios ha guardado silencio. Has hecho todo esto y Dios no te ha castigado, no te ha destruido todavía. Dice, dice aquí, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Dice acá en la otra versión, has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso pensabas que yo soy como tú? Sí, ¿acaso pensabas que yo me estoy haciendo guaje y estoy siendo hipócrita como tú, que vienes a la iglesia cristiana y haces lo malo a las escondidas? Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo lo descubriré en tu cara. Dice en la otra versión, pero ahora yo voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Dice en el 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Consideremos esto profundamente, porque el Dios Todopoderoso odia el pecado y castigará al que anda haciéndolo. La gente no quiere oír que Dios odia al pecador. No queremos oír eso. Pero ¿qué significa? Que lo va a mandar al infierno para siempre sin salida, y nadie, aunque ore, aunque diga lo que sea, nunca va a salir de allí. El pecado va a ser ajusticiado y va a ser enjuiciado y va a ser castigado. Dice ahí, no vivas sabiendo que existo como si no existiera yo. Dice Dios, y no creas que te estás saliendo con la tuya cuando lo haces y no pasa nada, como la gente que conocemos. Hay gente muy mala que vive muy bonito, que vive con muchas comodidades. No pensemos que Dios no los ha visto. Oremos por ellos porque su futuro está muy, muy terrible. El 23, ya que se acaba, el que sacrifica alabanza, que ya vimos que será glorificar a Dios, obediencia, gratitud, me honrará. Y al que ordenare su camino, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ordenar su camino? Vete y no peques más. Nadie te está condenando, yo tampoco te condeno. Vete con un corazón limpio y no peques más. Una vida nueva y real. Te mostraré la salvación de Dios. Termina ahí el 23. Perdóname que me entretuve poquito, pero tenía que decir esto. Dios los bendiga bien muchote, los quiero bien muchote. Padre glorioso, que descienda sobre nosotros tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos eleve, Señor, a tu nivel y nos mantenga allí, porque queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, agradándote, sirviéndote y glorificando tu nombre, Señor. Permite que esto que oímos hoy no se nos vaya de la mente, Dios. Ayúdanos, Padre, para que no sea tal vez lo tarde que es ahorita, que no es tanto, Señor, nos disturbe de lo que hoy aprendimos. Señor, tu palabra es verdad y es eterna, y queremos bendecir tu nombre, honorándote a ti, creyendo tu verdad. Bendito Dios, glorifícate hoy en nosotros, Padre. Glorifícate hoy en las mentes, en el corazón de las gentes que están aquí, y ayúdanos, Señor, para de veras cambiar. Cambia nuestros corazones, Señor, límpianos para poder verte un día cuando nos llames a tu presencia. Gloriosísimo Rey, este es tu pueblo que te necesita y que ya vino y te sigue. ¿Cómo no vas a respondernos, Dios? ¿Cómo no vas a santificarnos, Padre?
Oh glorioso Rey, es en tu poder que podemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios amoroso, y nosotros todos esperando en ti. Amén. Aleluya.